Saludos a todas las personas que nos siguen el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la organización. Es que para el día de hoy vamos a estar desarrollando un programa titulado Ataques a las personas trabajadoras. Hoy vamos a estar hablando de lo que ha sido el desempleo en Costa Rica durante los últimos años, el problema de empleo que hemos tenido, y no solamente empleo, sino empleos de calidad. Para desarrollar este tema vamos a tener 4 invitados el día de hoy. Primero vamos a contar con la presencia del señor Bolívar Sánchez, trabajador recolector de basura de San José. Vamos a contar con la presencia de Joseph Chávez, del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado Citracep. También contaremos con Susan Quiroz, del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores de la UNT. Y el señor Mauricio Castro, abogado y docente. El tema del día de hoy es interesante porque el asunto del desempleo en Costa Rica no es nuevo, si bien es cierto, se ha incrementado después del COVID-19, pero ya antes del COVID-19 teníamos altos niveles de desempleo y, bueno, Sofía Guillén, que nos acompaña el día de hoy, darle la bienvenida a Sofía. Y es que, Sofía, han habido gobiernos de turno, uno u otro partido, pero el problema del desempleo ha continuado a través de las décadas, a través de uno u otro gobierno, y más bien el asunto ha empeorado con las políticas que se han implementado. ¿Cómo está, Sofía? Un saludo y bienvenida. Buenas noches, Denis, y a quienes nos ven esta noche en el programa Desde la Otra Acera. Efectivamente, el tema asociado al mercado laboral y no solo los empleos que se han perdido, sino el tipo de empleos que existen, mucha informalidad, bajos salarios, el sector privado muy precarizado. Hoy, esta noche, hemos decidido darle micrófono a todos esos sectores para que nos hablen de cómo han vivido la pandemia en el contexto del 1 de mayo y del mes de las personas trabajadoras, ¿no? Vamos a hacer un poco de conciencia, pero también a discutir una problemática que ya arrastramos de hace mucho tiempo. Escuchemos la editorial que la APSE ha preparado para ustedes esta noche. Costa Rica padece una crisis de desempleo que arrastra desde hace 40 años. Gobiernos del PLN, PUS y PAC han pasado sin hacerle ni cosquillas. Hoy la pandemia nos golpea con un 18.5% de desempleo, casi medio millón de desocupados. No solo escasea el empleo, escasean los empleos de calidad. Hoy, más de 1 millón de personas laboran en la informalidad. Es claro que la pandemia ha extremado la desigualdad, principalmente en el área laboral. Sin embargo, es innegable que desde antes del COVID-19, Costa Rica tenía serios problemas de empleo. En el 2017, justo antes de las elecciones nacionales, una encuesta del CIEP mostró que la principal preocupación de la población era el desempleo. En el 2019, justo antes de que conociéramos el coronavirus, el desempleo seguía siendo la mayor preocupación. 8 años del PAC no han cambiado en nada la realidad laboral del país. Es más, en el año de la pandemia, el gobierno, junto a las fracciones legislativas de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y partidos neopentecostales, han aprobado leyes que deterioran profundamente las condiciones laborales. Suspensión de contratos, múltiples reducciones de jornadas laborales y de salarios. En la corriente legislativa está un proyecto para aumentar la jornada laboral a 12 horas diarias. Proyectos calcados a los intereses de las grandes cámaras empresariales. La nefasta e inconstitucional Ley de Empleo Público entra aquí también como una ley que empeora las relaciones laborales, tanto en el sector público como privado. Además, se pretende congelar los salarios por 12 años. El panorama futuro no es prometedor. Según el Fondo Monetario Internacional, Costa Rica se apunta como el segundo lugar en Latinoamérica con más desempleo para el 2021, solo por debajo de la bloqueada y golpeada Venezuela. Las personas más afectadas son, como en la mayoría de los casos, las mujeres, las personas jóvenes y las personas con discapacidad. Para el 2021 las mujeres tienen una tasa de desempleo del 25%, mientras que para los hombres es de un 14%. Las personas jóvenes tienen niveles de desempleo que llegan al 42%. Según la OIT, Costa Rica presenta los niveles de desempleo juvenil más altos de toda América Latina. Las cosas en Costa Rica tienen que cambiar.
Necesitamos políticas salariales, económicas y laborales que detengan los abusos patronales y que le devuelvan el pan a las mesas de las familias trabajadoras. No se vale seguir pateando la bola a la reactivación económica como lo ha hecho Carlos Alvarado. Las acciones deben tomarse hoy. Bueno, y después de escuchar esta editorial de la APSE sobre el tema de esta noche, que tiene que ver con ataques a las personas trabajadoras y cómo la pandemia se ha usado de excusa para deteriorar las condiciones laborales, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Regresó la Feria de Vivienda de Jupema. Adquirí un crédito para tu casa con las mejores condiciones. Cuota por millón desde 7,338 colones, sin gastos administrativos ni pago de avalúo, exoneración de timbres e impuestos de inscripción de hipoteca. Contactanos al 2284-6500 o escribinos al WhatsApp 8526-9729. Aplican condiciones. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2021. Volvemos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre los ataques que las personas trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, han recibido durante este año de pandemia. Y bueno, con nuestros primeros invitados e invitadas hemos decidido preguntarles cómo han cambiado las condiciones laborales en los diferentes sectores en los que trabajan durante estos últimos meses. Escuchemos. En Costa Rica, desde antes de la pandemia, la informalidad y la explotación laboral ya eran una realidad, por lo que el COVID-19 aumentó aún más la vulnerabilidad de las personas trabajadoras, y con ello las condiciones de trabajo empeoraron, tanto para el sector público como en el sector privado. Escuchemos. El ciudadano ha sido muy cruel con esto de la pandemia, porque lo ha tomado como que no me toca a mí, y con esto no hay que jugarse la lotería. Aquí los compañeros hemos tenido muchos contagios hoy en día. De hecho, el viernes pasado la alcaldía tuvo que tomar la determinación de cerrar el municipio aquí a las espaldas para desinfectarlo, y estamos solicitando una desinfección en materia del plantel general y por el miedo que tenemos a que esto se siga propagando. Una de las cosas que hemos venido pidiendo desde el principio de la pandemia, como todo ciudadano costarricense, ¿cuándo sería que íbamos a tener una vacuna? Hoy, a Dios gracias, en muchos países del mundo, incluyendo al nuestro, tenemos una vacuna que creemos que ha sido un poco marginado. Otro caso reciente es el de trabajadores y trabajadoras de una empresa piñera que fueron supuestamente despedidos por organizarse para exigir protocolos de salud y mejores condiciones de trabajo, justo en medio de la pandemia. Con toda esta discusión de la nueva normalidad y la forma en que nos han vendido que la pandemia todo bien, ¿no? Solo que hay que cuidarse, etcétera. De la cantidad de personas que se han enfermado, por ejemplo, en las plantaciones de piña, yuca, naranja, que nosotros conocemos en la zona norte, es muchísima, y que además que se ha retrotraído la presencia del Estado, ¿no? Por lo menos en la zona norte hubo toda una ofensiva con fuerza pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo en las plantaciones, pero eso fue un show mediático que duró 1 o 2 semanas y luego quedó más bien toda la libre, digamos, con recortes presupuestarios que hacen que no haya presencia más que de fuerza pública y garantizando otras cosas que no son justamente el respeto de los derechos laborales, ¿verdad? Entonces uno tendría que decir que en esta época de la pandemia más bien las condiciones han recrudecido en las plantaciones, no solo en términos de la pandemia, sino en el término de que el discurso de que los empresarios dicen que están perdiendo, que más bien están viendo a ver cómo sostienen las planillas, con todas estas leyes que han aprobado en la Asamblea Legislativa de permitir rebajar jornadas, lo que ha significado es que el miedo en las personas de no perder el trabajo haga que los empresarios aprovechen más, y más bien si antes no pagaban aguinaldo, ahora con muchas más razones no lo van a pagar. Si antes no pagaban extras, por ejemplo, ahora son cosas que son cuestión de todos los días. Pero ante todo esto, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?
¿Quién protege de verdad a las personas trabajadoras en Costa Rica? Lo primero que hay que decir es que, bueno, el modelo, ¿verdad?, ha venido debilitando aquellas instituciones que tienen que ver precisamente con temas sociales y un Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Obviamente es si funcionara como debe funcionar y si cumpliera su misión, ¿verdad?, de garantizar el respeto a los derechos laborales, pues sería una piedrota en el zapato para los empresarios. Entonces se ha venido debilitando, ¿verdad?, con los años, y ahora tenemos, bueno, hemos escuchado denuncias, ¿verdad?, incluso de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y de su sindicato, ¿verdad?, de que se han cerrado oficinas y demás. Entonces se ha venido desmantelando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de que no tienen recursos suficientes y nosotros consideramos que tampoco hay voluntad política. Así, este último año evidenció la desprotección que viven las personas trabajadoras en nuestro país desde hace muchísimos años, reflejando que no solo necesitamos más empleo, sino también mejor calidad de empleo. Bueno, y agradecemos a nuestros invitados e invitadas por contarnos estas vivencias de cómo ha sido el último año de pandemia desde sus labores cotidianas. Vemos diferentes sectores, sector de la piña, los recolectores de basura, compañeros y compañeras de otras áreas laborales que más bien la han pasado muy mal, muy expuestos, que reclaman mejores condiciones laborales y que no siempre escuchan oídos y son atendidos y atendidas. Y además hemos preparado para ustedes esta mini cápsula con un recuento de las principales acciones de política pública de este año de pandemia. ¿Será que las acciones del gobierno y la Asamblea Legislativa resuelven o empeoran la crisis? Escuchemos. En medio de la crisis profundizada por la pandemia, el gobierno, la mayoría de la Asamblea Legislativa y varias élites corporativas han aprovechado para hacer avanzar sus agendas soñadas. ¿Estas agendas resuelven o profundizan la crisis? Veamos. Entre los sueños añejos de muchas cámaras empresariales se encuentra el desmantelamiento del sector público, no solo para dejarse el negocio, sino también para desviar la atención. Y este gobierno parece ser muy complaciente con esta agenda. No solo aplica recortes masivos a la educación pública y a los servicios públicos en general, sino que también ha congelado los salarios de las cocineras, los guardas, las maestras, los profesionales, los conserjes y miles de personas más. Pero ojo, no solo al sector público están golpeando. Las peores condiciones laborales se encuentran en el sector privado. Tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa han estado fascinados ampliando la reducción y suspensión de jornada una y otra vez. Al principio de la pandemia esta medida era entendible, pero siguen y siguen ampliándola, afectando a miles de trabajadores que no saben cuándo recibirán nuevamente sus salarios completos y que aún así deben seguir pagando deudas, vivienda, comida y las necesidades de sus hijos e hijas. Y esta ampliación la hacen incluso cuando ya hay 1.047 casos en investigación por supuesto abuso de algunas empresas que obligan a sus trabajadores a laborar jornada completa por menos de la mitad de su sueldo o a suspender jornadas sin que realmente la empresa lo necesite. ¿Y la inspección laboral para cuándo? Porque siempre somos las personas trabajadoras quienes pagamos los platos rotos. Cuando uno lee estas noticias y revisa estos datos, se da cuenta de que no solo tenemos problemas de desempleo, sino que además muchos de los empleos que ya existen son de mala calidad, caracterizados por salarios de hambre e inestabilidad laboral. De hecho, el año pasado, varias personas trabajadoras de una empresa piñera denunciaron que supuestamente los despidieron por formar un sindicato para luchar por sus salarios y en contra de malos tratos de los capataces, y porque querían solicitar equipos de protección, salud ocupacional e implementación de protocolos COVID-19. ¿En serio los despidieron por organizarse para pedir condiciones dignas? Estas son cosas que pasan en nuestro país. Claro, no todas las empresas se han abusado de la crisis. Hay que reconocer que sí existen patrones responsables que se preocupan por el bienestar de sus trabajadores. Pero ¿qué hacemos con los abusivos que se aprovechan de la pandemia? ¿Quién vela por la dignidad de las personas trabajadoras? Para salir de la crisis debemos asegurar no solo más empleo, sino también mejor empleo.
y este gobierno y asamblea legislativa parecen ser muy permisivos con quienes se están aprovechando de la necesidad y del hambre de sus trabajadores. Bueno, y como escuchábamos en la cápsula informativa que preparamos para ustedes esta noche, pues hay muchos casos, Denise, de supuesto abuso y un conjunto de medidas que se han tomado tanto por parte de la Asamblea Legislativa y del gobierno que parecieran ir en contra de las personas trabajadoras, te dejan en incertidumbre, te bajan salarios, tampoco hay reactivación económica, entonces no hay nuevos empleos. ¿Quién está pagando esta crisis? Las personas trabajadoras. Correcto. Una vez más se carga lo que es una situación fiscal y sanitaria, como es en este momento, ¿verdad?, sobre los hombros de la clase trabajadora. Y acá no podemos señalar únicamente al partido político que está en el poder, sino que tenemos que señalar y apuntar a las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa que han sido cómplices en impulsar esta serie de proyectos que vienen a afectar los servicios que se presta para toda la ciudadanía, y hablemoslo en un momento de pandemia. Porque ¿qué se logra con congelar carrera profesional, anualidades? ¿Qué se logra con congelamientos salariales? Bueno, esto implica un deterioro en lo que es la prestación de servicios. Todos queremos tener en el sector público a las personas más calificadas, pero totalmente esto desincentiva que las personas aspiren a prepararse, a ser mejores profesionales, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tienen que invertir tiempo, dinero, por ejemplo, para obtener títulos y mejores grados, para prestar mejores servicios, pero al final de cuentas no hay ningún tipo de incentivo para este gran esfuerzo por parte del trabajador, en este caso del sector público, para la prestación del sector público. En momentos de pandemia todos queremos tener buenos doctores, buenas enfermeras, buenos educadores, por ejemplo, pero por otro lado, este tipo de proyectos lo que hacen es golpear al trabajador y por supuesto que la prestación del servicio público. Correcto, así es. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la última parte del programa que tenemos para ustedes esta noche. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. ¿Solo el sector privado produce riqueza? No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Volvemos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre los ataques que las personas trabajadoras en Costa Rica han recibido durante este último año de pandemia. En realidad hace rato que nos venían golpeando, pero el último año de pandemia ha estado peor. Y para terminar el programa de esta noche, pues hemos invitado a don Mauricio Castro. Él es abogado y docente universitario. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones a la APSE para hacer análisis sobre el mercado laboral, sobre las condiciones de las personas trabajadoras y las leyes y derechos laborales. Don Mauricio, ¿cómo se han deteriorado las relaciones laborales durante el último año de pandemia? Porque no parece ser un esfuerzo aislado, esto parece más bien una política pública sistemática en contra de las personas trabajadoras para favorecer a algunos pocos poderosos. Escuchemos lo que don Mauricio nos respondió a esta pregunta. Nosotros asumimos un modelo que básicamente siempre lo dijimos o lo solíamos decir, que es como un avión con un único motor encendido, el de la exportación y el de la producción para la exportación. Y todo lo que tenía que ver con el otro motor, el motor para el consumo interno, en realidad al modelo no le interesa. Entonces, claro, cuando uno no genera políticas de fomento para esta gran mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas, y encima de eso le cae el COVID, pues la condición es muy complicada. Y si a eso le sumamos el deterioro en la capacidad de consumo de las personas trabajadoras,
por la línea que traíamos, por la informalidad, por el deterioro en los salarios, etcétera, etcétera, pero ahora agravado con la depresión de los salarios, del congelamiento de salarios en el empleo público y la profundización que de eso se quiere hacer. Entonces, claro, son medidas que tienden a comprimir o constreñir muchísimo más las relaciones económicas y laborales que tenemos al interno del país. Y entonces, claro, cada vez va siendo más claro que tenemos una economía de enclave que es la única que pareciera seguirle interesando a la gente. Y bueno, encima de eso, y para rematar, si se quiere, las medidas que se han tomado por parte del gobierno, que se tomaron muy rápidamente, cargan el peso de la crisis en las personas trabajadoras. Entonces, claro, yo llego y le digo a Sofía, mira, Sofía, como la cosa está tan fregada, entonces lo que era ilegal antes ahora va a ser legal. Antes era ilegal que yo te disminuyera tu salario, ¿verdad? Pero ahora hicieron legal que yo te dijera, voy a disminuirte un 30, un 40, un 50% de tu jornada y te voy a rebajar el salario correspondiente. Bueno, y no podíamos quedarnos sin preguntarle si será que la pandemia se ha convertido en una excusa o en una oportunidad para las élites de este país para hacer avanzar su agenda. Digo, que también está ocurriendo en otras partes de Latinoamérica. ¿Será que en Costa Rica han encontrado una oportunidad las élites para hacer avanzar sus añejísimas y egoístas agendas? El tema es que, en síntesis, Sofía, sí, ciertamente la élite ha avanzado con su agenda. Lo que pasa es que el gobierno se le entregó, se le dieron las llaves a representantes de esas élites empresariales sin que hubiera, como en periodos anteriores, por más de derecha que fueron los gobiernos, una dinámica de canalización institucional, a veces con más calle, a veces con menos calle, del conflicto social, ¿verdad? Entonces, de ahí es una política de tierra arrasada, donde entonces se hace extremadamente evidente que la agenda que avanza tiene esa única lógica, tiene esa única dirección, vela solo por esos intereses, y pues en realidad le importa bastante poco que grandes masas de la población caigan en el abismo, ¿verdad? Bueno, y agradecemos a don Mauricio por haber sacado este ratico. Realmente pues nos ayuda a darle un poquito una visión más completa a esta situación. Ya teníamos un deterioro social desde mucho antes. Costa Rica antes de la pandemia estaba entre los 10 países más desiguales del planeta Tierra, de acuerdo al Banco Mundial. Y lo que hace la pandemia es profundizar esta situación y parece que algunos vivillos se han aprovechado de eso con la complicidad, pareciera, del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Denis, comentarios finales sobre el programa esta noche. Sí, hemos visto hoy a través de las exposiciones que nos hacen nuestros invitados, que si bien es cierto, antes de la pandemia ya estábamos mal, o sea, no es un asunto exclusivamente de la pandemia, pero que sí, las élites empresariales, los grandes grupos de poder económico, han aprovechado la pandemia como excusa para impulsar y acelerar esa agenda antilaboral que venían propiciando ya hace muchos años. Y se han encontrado con un gobierno alcahueta, con la complicidad de las fracciones en la Asamblea Legislativa, que creen que con proyectos antilaborales, o tratan de hacerlo creer, van a ayudar a salir de todo este problema. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo reducción y ampliación de jornadas laborales, cuando dejas a un trabajador en una situación indefensa, no le pagas ni siquiera la cesantía, no puede optar la persona por un nuevo trabajo, esperando que te llamen nuevamente, y tampoco le das el goce de cesantía para que sobreviva durante ese lapso. Además, durante este tiempo la persona está en un estado de indefensión y si tiene una hipoteca le sigue corriendo, tiene que seguir pagando electricidades, pagando agua, comida, la deuda que tenga en un banco, todo sigue y no hay ningún tipo de moratoria en ese sentido. Y vimos también cómo si el sector privado se organiza, recibe persecución, como el caso de La Piñera, ¿verdad? Que lo estábamos viendo anteriormente. Que por cierto, ahí les quedó como anillo al dedo la ley antihuelga, ¿no? Que debilitó a ese sector privado. Por supuesto, también. Y vienen e impulsan ahora una ley, ley antihuelgas y la ley, por ejemplo, de las diferentes leyes, ¿verdad? Antilaborales, que no solamente golpea el sector público, sino que en este caso lo utilizan para golpear una organización en el sector privado. Bueno, este caso son las medidas que han tomado en Costa Rica, pero bueno, hay diferentes opciones que se podrían optar, pero lamentablemente aquí en Costa Rica no se ha querido tocar al gran capital como sí lo han hecho
países que tienen realmente interés en lo que es tratar el tema fiscal de una manera progresiva. Y vemos en el caso de Europa cómo en esos lugares sí se han tomado medidas, ¿verdad?, para cobrar impuestos al gran capital e invertir, por ejemplo, en proyectos como el ingreso mínimo vital en España, donde se le asegura a las personas cierto ingreso, ¿verdad?, para que sobrevivan durante este tiempo. Ahora lo comentábamos, el caso de California, ¿verdad?, donde también se sostiene a las personas en ese momento. Aquí en Costa Rica se optó por un bono proteger que fue muy mal manejado y en determinado momento ya se cortó y no hubo más ayuda, ¿verdad?, para las personas que quedaban en estado de desprotección. Y ni qué hablar de la moratoria de los bancos. La moratoria de los bancos, cortísima. Y lo que es la micro y mediana empresa quedaron totalmente desprotegidas. Entonces, definitivamente, acá las medidas que se han tomado es, una vez más, en proteger al gran y poderoso capital, y se le ha cargado la crisis de la responsabilidad al trabajador y al pueblo en general. Así es, Denis, y quizás para cerrar el programa de esta noche, recordar un poco esto que Denis menciona, ¿no? Hay alternativas y la misma APSE en la mesa multisectorial propuso un conjunto de alternativas junto con sectores de mujeres, cooperativas. Hay opciones, estaba la idea de una renta básica universal, pedirle una contribución solidaria a los sectores más ricos, hablar de soberanía alimentaria, proteger al agro, fortalecer a la microempresa. Hay alternativas, lo que pasa es que no han querido escucharlas. Este ha sido el programa de esta noche, hasta acá nos da el tiempo, pero bueno, ha sido un placer tenerlos con nosotros. Nos vemos de nuevo la siguiente semana en otro programa más en Desde la Otra Acera.